Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué bueno que ya se ha conectado en esta tarde, en esta noche, en este tiempo, en nuestra transmisión del día miércoles. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Es un gusto comenzar un nuevo mes acerca de, de nuestros estudios. Hoy empezamos un nuevo tema, como, ya tenemos por costumbre. Cada mes es un tema y el día de hoy vamos a comenzar con uno nuevo. Me da gusto ver que ya ha dispuesto su tiempo, me da gusto saber que ya está dispuesto para que en esta noche, en este tiempo, aprendamos acerca de la palabra de nuestro Señor. El día de hoy vamos a comenzar con el estudio acerca de la carta de Pablo a los Colosenses. Acabamos de terminar la semana pasada, en el mes de febrero, estuvimos analizando la carta de Pablo, la epístola de Pablo a los Filipenses. El día de hoy comenzamos, ahora que inicia marzo, que el año se está yendo como agua, rápidamente se nos está yendo el año. Ahora estamos comenzando marzo con nuevo mes, nuevo tema. Vamos a analizar qué es lo que Pablo nos dice en su escrito a la iglesia de los Colosenses. Así que vamos a comenzar en esta noche con una pequeña oración y vamos a entrar a esta primera sesión, a este nuevo tema, a este estudio del mes de marzo. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, porque tú nos permites estar ya listos y dispuestos para aprender de tu palabra. Agradecemos, Señor, porque nos das la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya ha dispuesto su tiempo para, Señor, aprender qué es lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, por medio de la carta de Pablo a los Colosenses. Gracias, Señor, por este escrito que sin duda es importante y que, Señor, queremos estudiar. Pedimos que nos des de tu entendimiento, que nos des de tu luz para poder comprender tus grandes verdades que se revelan en este escrito del apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque nos permites iniciar un nuevo mes. Pedimos que tú nos ayudes a lo largo del mes, a lo largo de este estudio de Colosenses. Ayúdanos, Señor, y en los estudios que restan en el año, que, Señor, igualmente tú nos sigas ayudando. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, comenzamos con este nuevo estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. Un escrito, pues, importante. Y entonces, el mes pasado, ahora que acabamos de terminar con Filipenses, mencionamos algunas cosas acerca de Pablo. Vamos a volver a mencionar algunas de estas en general de quién es Pablo, para que no lo olvidemos. Pablo hemos dicho que es el que más escribe básicamente en el Nuevo Testamento. Entonces, pues vamos a estar viendo estos datos acerca de él para que no se nos olvide de alguna otra manera. Pues, ¿quién es Pablo? Mencionábamos que el nombre de Pablo quiere decir pequeño o chico. Y Pablo relata la escritura que él es israelita de la tribu de Benjamín y apóstol de Jesucristo. Ahí en Filipenses capítulo 3 vemos un pequeño relato que él mismo da acerca de quién es él. Y también habla que era fariseo de fariseos, era hebreo de hebreos, israelita puro de la tribu de Benjamín. Asunto importante, tiempo más tarde él se convierte en apóstol de Jesucristo. Él recibe esta encomienda de parte de el mero Señor Jesús, de que él sería apóstol para las naciones. Él llevaría el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos. En cambio, Pedro, su ministerio se enfocó en gente judía. Pablo no tanto. Pablo se enfocó más en gente gentil, en extranjeros. Dios utilizó a Pablo de esta manera. Aunque quizás desde su infancia tenía el nombre hebreo Saulo, también tenía el nombre romano Pablo. Y esto es lo que vemos en los primeros capítulos de Hechos, que antes se le conocía como Saulo de Tarso. Más tarde su nombre llega a ser conocido más como Pablo, más que como Saulo.
Y esto lo vemos ahí en Hechos capítulo 9. Vemos que Saulo también tiene que ver con la muerte del primer mártir, que es Esteban. Saulo estaba ahí presente. Más tarde, después de su conversión, es más conocido como Pablo. Mencionábamos esto el mes pasado cuando comenzábamos, y porque decíamos que es posible que escogiera llamarse por su nombre romano Pablo, en vista de que de la comisión que tenía, en vista de la misión que le había sido dada por parte de nuestro Señor Jesucristo de declarar las buenas nuevas a los gentiles. Vamos a ver estos dos pasajes rápidamente. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Volvemos constantemente a Hechos porque aquí es donde encontramos toda la parte histórica del Nuevo Testamento después de los Evangelios. Hechos 9, verso 15, dice así: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto tiene que ver con el hermano que iba a ir. Aquí lo que vemos es versículo 10. Entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto una visión, en visión a un hombre, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces esto se está refiriendo a Pablo, y aquí la misión que él tendría, la razón del por qué Dios lo va a utilizar, por qué escoge a Pablo. ¿Qué es esto? Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Precisamente gentiles, luego reyes y luego hijos de Israel, ¿no? Básicamente ese fue su ministerio. Vamos a ver en Gálatas 2, que nos dice Pablo, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces esta era la distinción clara, ¿no? Pablo fue encomendado para llevar el evangelio a los que no eran creyentes. A los que no eran judíos. Y Pedro le fue encomendado para los que sí eran judíos, los de la circuncisión, o sea, los israelitas, los que eran parte del pacto de la circuncisión de Abraham. Nosotros que no somos israelitas, pues no somos parte de eso, nosotros somos la incircuncisión, y Pablo fue encomendado para llevar el evangelio a los extranjeros, a nosotros. Entonces esto es importante. Continuamos hablando un poco más acerca de Pablo, que nació en Tarso, una importante ciudad en Cilicia. Sus padres eran hebreos y muy probablemente de la rama farisaica del judaísmo. Esto es lo que él dice, que él fue fariseo. Y para ser fariseo, pues también tenía que ver mucho con la educación que tuvo, con la educación que le dieron sus padres. Él era un fariseo reconocido, era un fariseo respetable. Y aquí en Filipenses capítulo 3 es lo que él muestra acerca de los títulos que él tiene, de su lugar que él poseía como hombre. Menciona que era un hombre importante, fariseo, hebreo de hebreos, íntegro, un hombre respetable. Era ciudadano romano de nacimiento, tal vez porque a su padre se le había concedido la ciudadanía por servicios prestados. También esto es importante porque él era ciudadano romano de nacimiento. Porque bueno, la ciudadanía romana había de dos: o nacías como romano o la comprabas, pero eso costaba mucho dinero, demasiado dinero. Pablo tenía este lugar como ciudadano romano de nacimiento, lo cual le daba derechos como ciudadano romano. Esto es también algo importante. Vemos también que él se dedicaba a hacer tiendas de campaña. Muy probablemente su papá le enseñó el oficio de hacer casas de campaña.
durante algún tiempo él se dedicó a eso, menciona ahí con Aquila y Priscila. Se juntó con ellos porque dice Pablo que, aquí en este pasaje, que ellos también hacían tiendas, casas de campaña. Después recibió instrucción del sabio fariseo Gamaliel en Jerusalén, lo que da a entender que Pablo era de una familia muy importante, porque mencionábamos que en el mundo antiguo, pues la educación no era para todos, y solamente era para la gente que tenía dinero, que tenía recursos, que podían pagar a un maestro. Y en este caso Gamaliel era el más distinguido, por así decirlo. Entonces también él no le daba clases a cualquier persona. Él le daba clases a gente que, aunque eran jóvenes, se les veían capacidades y aptitudes prominentes. Este fue el caso de Pablo. Aparte de ser de una familia conocida, de tener posición, él también tenía cualidades que le distinguían entre los fariseos, que estaba recibiendo su educación educación farisaica. Pablo estaba versado por lo menos en los idiomas griego y arameo, y en parte del arameo, muy probablemente también en hebreo, porque estos idiomas son realmente parecidos, y porque el arameo se convirtió en la lengua principal de los judíos a causa de lo que pasó en Babilonia. Estuvieron en Babilonia, y como en Babilonia se hablaba el arameo y ellos hablaban hebreo, entonces se fue cambiando ahí hasta que el arameo se quedó como su lengua principal. Pero el hebreo permaneció ahí a causa de la escritura, a causa de algunas cosas. Entonces los estudiosos conocían hebreo, aparte de conocer el arameo. El caso de Pablo, cuando hizo sus viajes misioneros, no estaba casado. Esto es algo importante. Y en Jerusalén, como vimos, tenía una hermana y un sobrino suyos. Esto lo vemos en Hechos capítulo 23. Esto fue parte de lo que mencionamos al comenzar el estudio de Filipenses. El apóstol Pablo tuvo el privilegio de escribir la mayor parte de los libros de las escrituras griegas cristianas, o sea, el Nuevo Testamento, porque recordamos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, Pablo es el que escribe la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, y escribe en griego, ¿no? Porque en aquel entonces el griego era el idioma internacional, el idioma universal, a causa del imperio, el imperio romano. A pesar de que ellos hablaban latín, a la hora que conquistaron, por la influencia griega, se quedó el idioma griego, y los romanos no tuvieron problema con que ya estuviera el griego, no llegaron a imponer el latín, dejaron que el griego siguiera, y entonces por eso el griego era el idioma principal. Recibió visiones sobrenaturales y habló lenguas extranjeras mediante la acción del Espíritu Santo. Entonces, él fue utilizado, Dios utilizó a Pablo, Dios tenía un propósito con Pablo que sin duda fue cumplido. Entonces, vemos que la primera vez que el registro bíblico menciona a Pablo, a Saulo, hace referencia a él como el joven a cuyos pies dejaron sus prendas exteriores de vestir los falsos testigos que apedrearon al discípulo cristiano Esteban, o sea, al primer mártir. Pablo estuvo ahí presente. Pablo lo vio, y como en ese entonces Pablo no era cristiano, de alguna manera directa o indirectamente fue partícipe de cómo murió Esteban, de cómo lo apedrearon por causa de ser cristiano. Siempre me ha parecido interesante por qué menciona este pasaje específicamente que Saulo estaba ahí, porque más tarde este mismo Saulo que participó de alguna manera en la muerte de Esteban, que años más adelante se convirtió en perseguidor de la iglesia, algún tiempo después se convirtió en el primer misionero, en el primero en plantar iglesias fuera de la región, fuera de la zona, ¿no? Que era lo que decíamos de Filipenses, la primera iglesia establecida en Europa, y pues la primera iglesia establecida en el mundo conocido, porque pues fue en Europa. Nosotros aquí en América pues había otro asunto totalmente diferente. Entonces esto tiene que ver mucho, esto es precisamente lo que Dios
quiso hacer por medio de Pablo. Pablo aprobó el asesinato de Esteban y debido a su celo mal dirigido por la tradición, por el judaísmo, inició una campaña de persecución violenta contra los seguidores de Cristo. Él, según su teología, lo que había aprendido, lo que dice el judaísmo, entendía que los cristianos estaban cometiendo pecado, estaban cometiendo idolatría porque estaban adorando a Jesús. Entonces por eso es que los empieza a perseguir. Él tenía un celo claro por la adoración a Dios. Cuando se les iba a ejecutar, votaba en su contra. Cuando se les juzgaba en las sinagogas, trataba de obligarlos a retractarse, porque él tenía este celo claro por el judaísmo. Tiempo más tarde, después de que Dios hace una obra y lo transforma totalmente al Pablo, él se entrega completamente al Señor. Él se entrega para ser usado por Dios, para ser usado por Cristo. Llega el momento en el que Pablo llega a decir estas palabras: háganse imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. El apóstol Pablo llegó a tal punto de fidelidad a Dios que fue capaz de decir estas palabras. Cuando mencionaba esto el mes pasado, al comienzo del estudio de los Filipenses, decía que, pues, ¿cuántos de nosotros somos capaces de decir eso? Si nosotros le estamos enseñando a algún hermano nuevo, si nosotros estamos conviviendo con algún hermano, nosotros seríamos capaces de decirle: imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Esta declaración conlleva mucha responsabilidad, conlleva mucha madurez, conlleva tantas cosas que es complicado. Si le dijéramos a una persona que sea imitador de nosotros, ¿realmente sería una buena idea decir eso? ¿Realmente nuestra vida es un ejemplo como para que le digamos a la gente: sean imitadores de mí? Así como yo soy de Cristo, o sea, no nada más de mí, ¿no? Sino, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Ese es el asunto. Porque decir sean imitadores de mí, pues cualquiera, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo, ese es el asunto importante. Son palabras llenas de mucho valor, son palabras llenas de, como digo, mucha madurez, integridad. Son palabras llenas de toda una vida entregada a Dios. Y sin duda que es un ejemplo Pablo de lo que es servir a Dios, de lo que es vivir para Dios, de lo que es trabajar para Dios. Claro que él estaba en la posición de decirlo. Nosotros seríamos capaces de decirlo, y si no es así, pues entonces hay cosas que cambiar. Pablo estaba presto a seguir la dirección del Espíritu Santo. Pablo dependía del Espíritu Santo. Pablo fue transformado por el Espíritu Santo y la obra que él llevó a cabo fue dirigida por el Espíritu Santo. De manera muy importante debemos mencionar que Pablo no era un vendedor ambulante de la palabra de Dios. Esto es fundamental, esto es importantísimo, sino que hablaba movido por sinceridad. Pablo no le importaban los números. Pablo no medía su éxito, por decirlo así, por los números, por la gente que se había convertido. Eso es lo que sucede hoy en día, que también mencionaba que muchas veces los números se consideran como una fuente confiable, o los números a veces se considera que son la muestra del éxito en el ministerio, y la verdad no es esa. Y el ejemplo más claro de eso es nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesús tuvo un ministerio de 3 años, donde las personas que realmente creyeron a él y que se convirtieron y tal, son contadas. No tuvo un ministerio de miles. Fueron algunos cuantos. Principalmente fueron 12 quizá. Fueron 11 porque uno de esos lo mató. Entonces, como que muy exitoso en cuanto a números tampoco fue su ministerio, ¿no? Hablando de eso, Pablo no medía su éxito por números. Les comentaba de que en los censos de población siempre se pregunta por
la religión que uno profesa ser, que dice ser. Entonces, pues aquí en México hay muchos cristianos, el evangelio es predicado en casi todo el país y esto es una gran noticia, gracias a Dios que tenemos el evangelio, pero lo único malo de esto es que de todos los que dicen ser cristianos, de todos los que decimos ser cristianos, ¿quiénes verdaderamente lo somos? Quizá los censos de población, el INEGI, que está encargado de eso, pueda decir que el 50, no sé, quizá el 50% de los mexicanos dicen ser cristianos. ¿Cuánto de ese 50% realmente lo es? Entonces, realmente el evangelio no es algo popular, realmente el evangelio no es algo que mueva masas, no, al contrario, esto era algo que sabía Pablo y él no tenía ningún problema con eso. Él predicaba la verdad y los que creían en la verdad no era por la excelencia de Pablo. Vamos a ver qué dice aquí, 2 de Corintios 2:17, rápidamente. 2 de Corintios 2:17, dice así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. De manera sincera, de manera completa, de la manera que debía de ser, Pablo predicaba el evangelio y estaba dispuesto y estuvo dispuesto a hacerlo. Aunque era una persona instruida, no intentó impresionar a otros con su habla, ni procuró agradar a los hombres. Lo veíamos también el mes pasado, que precisamente en esta sección, versículos 1 al 5, es Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Mencionaba rápidamente que en aquel entonces era muy común, porque Corinto estaba en zona de influencia griega, que los filósofos se levantaban, predicaban, enseñaban, y la gente los seguía, y eran hombres que tenían discursos poderosos, eran hombres que tenían palabras que sobresalían y la gente comenzaba a seguirlos. Pablo, al ir a esta zona, a ir a Corinto y empezar a predicar, él sabía esto, y Pablo dice, él entiende esta circunstancia y él no decide predicar con grandes palabras, él no quiere competir de alguna manera con esos maestros, porque el competir y el demostrar que sabía haría que la gente comenzara a seguirlo a él y no a su mensaje, y no a Cristo, que era lo importante, lo primordial. Por eso Pablo dice, no prediqué con palabras persuasivas, porque yo no quería que me siguieran a mí. Dice ahí, porque su esperanza no está fundada en sabiduría humana, está fundada en Cristo. Pablo no habla con grandes palabras, no intenta imitar, no intenta competir con esos maestros, con esos filósofos, que tenía para hacerlo. Sí, que lo hubiera hecho sin duda, pero decide no hacerlo porque su objetivo era que la gente creyera en Cristo y no que lo siguieran a él. Entonces tampoco insistió en sus derechos, sino que se adaptó a las personas a quienes predicó y tuvo cuidado de no hacer tropezar a otros. Pablo se fijaba muchísimo en cuestiones culturales y estaba dispuesto a regirse por ellas para mostrar a Cristo y que la gente creyera en él. Pablo es identificado, esto es de lo que mencionamos en Filipenses, que al principio de sus epístolas siempre se identifica él mismo. Esto es lo que comenzamos a ver aquí también aquí en Colosenses. Vamos a ver en el 1:23, Colosenses, nos movemos, Colosenses 1:23.
Dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces Pablo comienza a identificarse en la carta, por lo que sabemos que él escribe, ¿no? La salutación, verso 18, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Decíamos que en aquel entonces se escribían, pues, escritos, pero a veces se utilizaba el nombre de cierto autor conocido para que se popularizaran. Estos eran pues como seudónimos, y de aquí surgen algunas cartas apócrifas, surgen evangelios apócrifos, que simplemente contenían ideas del que escribe, pero agarraba el nombre de algún autor conocido y lo ponía como para que agarrara popularidad. Lo que vemos aquí en Colosenses, las palabras que Pablo da acerca de Jesucristo, la instrucción doctrinal acerca de quién es Jesús, es muy clara. Y un impostor tontamente habría escrito estas cosas acerca de Jesús. Entonces no hay mucha duda de que Pablo es el que escribe. Evidencia adicional para el hecho de que Pablo es el autor tiene que ver con un libro paralelo, que es la carta a Filemón, la cual es universalmente aceptada como que Pablo la escribió. Y esto es importante porque ambas fueron escritas en el año 60-62 después de Cristo, o sea, 30 años después de que nuestro Señor Jesucristo dejó esta tierra. Y en estos años, Pablo era prisionero en Roma. Y se hace esta comparación con Filemón porque se nombran a las mismas personas en las dos cartas: a Timoteo, Aristarco, Marcos, Epafras, Lucas, Onésimo y demás. Entonces, si todo el mundo acepta históricamente que Pablo escribió Filemón y está hablando de esta gente, y luego en Colosenses también está hablando de la misma gente y son escritas en el mismo tiempo y coinciden en muchas cosas, pues esto nos da evidencia clara de que ambas epístolas fueron escritas por el mismo autor en el mismo tiempo y bajo la misma circunstancia, aunque son para gente diferente, para destinatarios diferentes. Y bueno, todo esto ha tenido que ver con Pablo. Como dije, pues este ha sido un repaso rápido porque ya lo hablamos cuando comenzamos con Filipenses. Esto que acabamos de mencionar, que empieza a ver con Colosenses, pues ya es algo nuevo, ¿no? Solamente mencionamos que entonces Pablo es el autor de Colosenses, de esta epístola, de esta carta. Y a partir de este momento vamos entonces a empezar a hablar un poco más precisamente de lo que es la iglesia de los colosenses. Y bueno, asunto importante de todo lo que viene en la carta. La iglesia de Colosas comenzó durante el ministerio de Pablo en Efeso, que nos lo narra Hechos capítulo 19, el cual duró 3 años. Pero es importante decir que el fundador de esta iglesia no fue Pablo. A diferencia de la iglesia de Filipos, que Pablo fue y la plantó, la iglesia de Colosenses no fue fundada por Pablo. Es más, Pablo nunca estuvo en la iglesia de los colosenses. Hasta el momento en el que escribe no había estado ahí. Vamos a ver aquí en el capítulo 2, verso 1. Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo era conocidísimo, pero nunca había estado en la iglesia de Colosenses. El que fue el fundador de esta iglesia es este personaje mencionado en la carta, que es Epafras. Vamos a verlo, capítulo 1, versos 5 al 7, dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha
ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras fue el fundador de la iglesia en Colosas. Y hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. La semana que viene vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los colosenses. Entonces, lea la carta, son 4 capítulos, está cortita, igualmente 15-20 minutos, hasta menos. Lea la carta, nos vemos aquí la otra semana. Si tiene alguna duda, no olvide hacernos la pregunta y tampoco olvide asistir a las reuniones. Nos vemos la semana que viene, lea la carta, no lo olvide y bueno, cualquier duda aquí vamos a estar. Que Dios les bendiga. Nos vemos.